Ella me dejó por mi jefe y después me insultó. Mi nombre es Daniel, tengo 32 años y, hasta hace unos meses, creía que mi vida finalmente estaba tomando rumbo. No era perfecta, pero tenía estabilidad, metas claras y, sobre todo, a la mujer que pensaba que sería mi compañera para siempre, Laura. O al menos, eso creí. Todo comenzó a desmoronarse un jueves, uno de esos días que no parecen especiales, pero que terminan marcando tu vida de una forma que jamás podrás olvidar. Yo estaba en la oficina, concentrado en un informe que mi jefe, Mauricio, me había pedido con urgencia. Era un hombre exigente, controlador, de esos que siempre quieren tener la última palabra. Pero también era inteligente, respetado y un manipulador silencioso. Claro, eso lo descubrí después. Ese día, a eso de las 4 de la tarde, me llegó un mensaje de Laura. ¿A qué hora llegas hoy? Quiero hablar contigo. No era raro que me escribiera eso, pero el tono, algo en ese mensaje no sonaba como ella. Estaba seco. Era como si alguien más lo hubiera escrito por ella. Ignoré la sensación extraña y le respondí que llegaría a las 6. Cuando salí del trabajo, mi jefe me miró desde su oficina con una media sonrisa. Una sonrisa incómoda, casi burlona. Me dijo: Cuídate, Daniel. A veces la vida nos da sorpresas. En ese momento pensé que era solo uno de sus comentarios raros, pero más tarde entendería lo que realmente significaba. Al llegar a casa, encontré a Laura sentada en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado, pero su rostro no mostraba tristeza, sino decisión. Un tipo de decisión que te rompe antes de escucharse. Daniel, dijo, sin levantar la mirada, tenemos que terminar. No hubo un preámbulo. No hubo explicaciones suaves. Nada. Yo me quedé congelado. ¿Terminar? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ella respiró profundamente, como si se estuviera preparando para lastimarme a propósito. Es que, ya no siento lo mismo. Esto no funciona. No eres suficiente para mí, dijo, sin siquiera dudar. Esa frase fue como una daga. El tipo de ataque que no esperas de la mujer con la que dormiste anoche abrazado. Laura, ¿qué estás diciendo? ¿De dónde sale esto? Pregunté desesperado, sin poder contener la mezcla de miedo, rabia y confusión. Fue entonces cuando me soltó el golpe final, el que me dejó sin aire. Estoy saliendo con alguien más, murmuró, desde hace 2 meses. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Con quién? Mi voz se quebró, porque sabía que la respuesta iba a doler. Ella bajó la mirada de nuevo y, sin fuerza, confesó. Con Mauricio. Mi jefe. Mi maldito jefe. Sentí un zumbido en los oídos. Por un momento pensé que estaba soñando o que tal vez había escuchado mal. ¿Mi jefe? Repetí, incrédulo, Mauricio. ¿Estás saliendo con mi jefe? Ella asintió, avergonzada pero no arrepentida. Él me hace sentir cosas que tú ya no puedes. Tiene ambición, presencia, es exitoso. Contigo sentí que me estaba estancando. Estancando. Fracasado. Insuficiente. Esas palabras se me clavaron como astillas. No solo me estaba dejando. Me estaba destruyendo. Yo, con la voz rota, logré preguntar. ¿Desde cuándo estás con él? Dijiste 2 meses, ¿estabas conmigo todavía? Sí, confesó, pero es que él me entendió de una forma que tú no. No supe qué decir. No había palabras para aquello. No existían explicaciones que arreglaran lo que acababa de escuchar. Me quedé mudo. Muerto por dentro. Ella se levantó, agarró sus cosas que ya tenía empacadas, porque claro, ya lo tenía planeado, y se fue sin mirar atrás. Me dejó parado en medio de la sala, con la sensación de que el mundo se me había derrumbado encima, y yo no tenía cómo levantarme. Pero ahí no terminó. Unos días después, fui citado por Recursos Humanos. Decían que había comportamiento poco profesional de mi parte.
Yo ni entendía de qué hablaban. Cuando entré a la oficina del director, estaba Mauricio sentado ahí, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera un insecto. Daniel, dijo con esa voz falsa y falsa seguridad, recibimos quejas sobre tu actitud negativa en el ambiente laboral. Parece que estás creando tensión en la oficina. ¿Qué? Exploté, tú te metiste con mi pareja. ¿Y ahora vienes a hablarme de tensión? Mauricio sonrió con arrogancia. Tu vida personal no tiene nada que ver con la empresa. Y si no puedes manejar tus emociones, tal vez este no sea el lugar adecuado para ti. Ahí entendí que no solo me había quitado a mi pareja. También quería quitarme mi trabajo. Mi estabilidad. Mi dignidad. Y lo peor es que podía hacerlo, porque tenía poder. Pero el verdadero golpe llegó 3 días después, cuando me encontré con Laura en el estacionamiento del supermercado. Ella iba del brazo de Mauricio, vestida de forma diferente, como si hubiera adoptado un papel que no era suyo. Apenas me vio, rodó los ojos. «Ay, Daniel», dijo, con una sonrisa cruel, «sigues viéndote tan común». Mauricio rió, y ella lo imitó. «Es que, cariño», dijo ella, mirándome de arriba abajo, «él nunca pudo darme la vida que yo merezco». No compares. No sé cómo describir la sensación de escuchar que la mujer a la que diste todo, te humilla así, frente a la persona que te traicionó. Sentí rabia. Sentí dolor. Sentí vergüenza. Pero también sentí que algo dentro de mí se rompió para siempre. Algo que ya no iba a permitir que nadie volviera a pisotearme así. Ese día juré que mi historia no iba a terminar siendo la del hombre que lo perdió todo, sino la del hombre que se levantó, más fuerte que nunca. Jamás imaginé que el dolor físico pudiera compararse con el emocional, hasta que me desperté 3 días después de aquel encuentro humillante con Laura y Mauricio. No porque estuviera enfermo, sino porque sentía el cuerpo pesado, como si cada músculo recordara la traición. Me levanté de la cama con un esfuerzo que no era normal. Era como si la tristeza se hubiera convertido en plomo. Mi casa se sentía vacía de una forma distinta. No solo faltaban cosas, faltaba aire. La ausencia de Laura era un silencio difícil de ignorar. Sus plantas ya no estaban en la ventana, sus libros no decoraban el buró, y su aroma había desaparecido de las sábanas. No me di cuenta hasta ese día de que ella había tenido tiempo para empacar todo con calma. Yo ni siquiera noté cuando empezó a alejarse. ¿Cómo alguien puede vivir contigo, dormir contigo, abrazarte, reír contigo, mientras planea irse a los brazos de tu jefe? Me miré en el espejo del baño mientras me lavaba la cara. Tenía ojeras, barba crecida, ojos rojos. Parecía alguien que había sido arrollado por una vida que no pidió. Y tal vez sí. Tal vez yo había sido ese tipo de hombre que da demasiado y espera demasiado poco. Ese día decidí que no iba a hundirme. No como otros esperan. Y, sobre todo, no como Mauricio quería. Porque algo en su sonrisa cuando me humilló me hizo entender que esto no era un accidente. Era una estrategia. Un juego de poder. Y yo estaba perdiendo, porque ni siquiera sabía que estaba jugando. Me vestí de manera decente, tomé mis cosas y me dirigí al trabajo. Sí, al mismo lugar donde mi jefe se acostaba con mi ex. No porque fuera masoquista, sino porque sabía que, si él quería sacarme, estaría buscando que yo diera un mal paso. Y yo no iba a regalárselo. Cuando llegué a la oficina, las miradas se clavaron en mí como flechas. Algunas eran de lástima, otras de morbo, pero las peores eran las de burla silenciosa. La noticia ya se había regado. Lo sabía. Sandra, la recepcionista, me llamó con un gesto sutil. Daniel, dijo en voz baja, solo quiero que sepas que no todos aquí estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Y que no creas que todos hablan de ti. Eso significaba que sí hablaban. Pero agradecí su buena intención. Al subir al segundo piso, vi la puerta de la oficina de Mauricio entreabierta. Laura estaba ahí. Sentada en la silla que antes usaba la asistente administrativa. Vestida como si hubiera entrado a un casting de ejecutiva seductora. Ridícula.
Pero aparentemente eso era lo que él quería. Me vio desde la puerta, entrecerró los ojos y murmuró algo al oído de Mauricio que lo hizo reír. Ahí entendí que mi presencia no solo les resultaba desagradable, les resultaba divertida. Daniel, me llamó Mauricio, saliendo de su oficina con una sonrisa calculada, necesito que pases a reunirte conmigo en 20 minutos. Tenemos que hablar sobre tu desempeño. Mi desempeño. Sí, claro. Entré a mi cubículo intentando no perder el control. Mi compañero, Javier, se acercó con cautela. Hermano, lo siento, me dijo. Nadie merece pasar por algo así. No dije nada. No podía. Si abría la boca, temía que algo se quebrara dentro de mí. A los 20 minutos exactos entré a la oficina de Mauricio. Él estaba sentado detrás de su escritorio, como un rey que está a punto de dictar sentencia. Laura estaba ahí también. No entendí por qué, pero imaginé que quería disfrutar el espectáculo. Daniel, empezó Mauricio, entrelazando los dedos, he evaluado tu rendimiento, y creo que últimamente tu desempeño ha sido irregular. Mi desempeño ha sido impecable, respondí firme. No vas a inventar excusas para despedirme. Laura soltó una risa nasal, como si yo fuera un niño haciendo berrinche. Ay, Daniel, siempre tomas todo tan personal, dijo, condescendiente. ¿Y tú qué haces aquí? Le respondí. Esto no tiene nada que ver contigo. Ella se cruzó de brazos y lo dijo sin vergüenza alguna. Sí tiene. Mauricio y yo estamos juntos. Formo parte de su vida y eventualmente del ambiente de trabajo. Entonces entendí el plan entero. Ella quería mi vida. Mi estabilidad. Mi lugar. Y él quería destruirme porque al hacerlo, la exhibía a ella como un premio. Asqueroso. Mauricio se levantó de su silla. Quiero ser claro, Daniel. No planeo despedirte hoy. Pero te recomiendo que mejores tu comportamiento. Cualquier acto de falta de respeto o de inestabilidad emocional podrá ser motivo para iniciar un proceso formal. Era una amenaza. Cruel, calculada y disfrazada de profesionalismo. ¿Algo más? Pregunté, mirando directamente a Mauricio. Sí, dijo Laura. Supera esto y sigue adelante. Es patético verte así. La miré. Pero ya no con dolor. Con fuego. Lo que ustedes están haciendo no es amor, le dije. Es ego. Es poder. Y un día van a destruirse entre ustedes. Mauricio sonrió. Puede ser. Pero para entonces, tú habrás desaparecido del mapa. Salí de esa oficina sabiendo que mi tiempo en la empresa estaba contado. Pero también sabiendo que no iba a caer sin luchar. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el Daniel tranquilo, el que evitaba el conflicto, el que prefería aguantar antes que generar problemas. Ese Daniel murió cuando Laura me dijo no eres suficiente. Ese Daniel fue enterrado cuando Mauricio me dio su sonrisa burlona. Esa misma noche, después del trabajo, me fui al gimnasio. Desde que Laura me dejó, no había vuelto, pero necesitaba drenar todo lo que sentía. Comencé a correr en la caminadora con una fuerza que no sabía que tenía. Después usé pesas, luego hice golpes contra el saco de boxeo. Sudé. Me dolió. Pero también me liberé. Sentía como cada golpe era una parte de mí regresando desde el fondo. Golpe por golpe. Golpe por golpe. Hasta darme cuenta de que no estaba buscando olvidar a Laura. Estaba buscando recordarme a mí mismo. Al llegar a casa, repasé cada palabra de esa reunión. Cada gesto de burla. Cada amenaza disfrazada. Y mientras lo hacía, algo dentro de mí se endureció. Algo poderoso. Algo nuevo. Sabía que la guerra apenas comenzaba. Sabía que Mauricio iba a tratar de destruirme profesionalmente. Y sabía que Laura iba a tratar de humillarme cada vez que pudiera. Pero yo no pensaba rendirme. No esta vez. No después de todo lo que había perdido. Esa noche, mientras me preparaba algo sencillo de cenar, recibí un mensaje desconocido.
Creo que necesitas saber la verdad sobre Mauricio. Llámame. Adjunto venía un número. Uno que reconocí al instante. Era el de Rocío, la exesposa de Mauricio. Y ahí supe que la historia estaba por ponerse mucho más oscura. El mensaje de Rocío no me dejaba en paz. Lo miré varias veces, como si cada letra tuviera poder para devolverme algo que ya había perdido. Respiré hondo y marqué el número. Tardó unos segundos en contestar. La voz al otro lado era firme, cargada de una mezcla de urgencia y cuidado. Daniel, dijo con un suspiro. No sé cómo decírtelo sin que pienses que estoy exagerando. Mauricio, no es quien parece. Sentí un escalofrío. No podía ser coincidencia que justo después de que me humillaron en la oficina, recibiera esto. Explícame, dije con cautela. ¿Qué quieres decir? Rocío me contó cosas que no esperaba escuchar. Historias de manipulación, mentiras y traiciones sistemáticas que Mauricio había dejado atrás en su matrimonio. No solo me había robado la dignidad, también se había encargado de manipular la vida de quienes creía débiles o vulnerables. ¿Y Laura? Laura había entrado en ese juego sin saberlo al principio, pero pronto se convirtió en parte del engranaje. Mi dolor, mi rabia, mi humillación, habían sido cuidadosamente orquestados para que me sintiera insignificante. Colgué el teléfono con el corazón latiendo a 1000 por hora. Todo cobraba sentido, cada mirada burlona, cada comentario de Laura, cada amenaza velada de Mauricio. Lo que antes parecía un acto impulsivo de mi ex, ahora se presentaba como un patrón calculado de dominación y control. Y yo había sido su blanco perfecto. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. No podía permitir que esto siguiera así. Al día siguiente, en el trabajo, todo había cambiado. Mi jefe, Mauricio, me miraba con una sonrisa confiada, sin sospechar que yo ya no era el mismo Daniel que entró en su oficina 2 días antes. Cada paso que daba, cada palabra que decía estaba medida, calculada. Necesitaba información, pruebas, cualquier detalle que pudiera usar para protegerme y, si era necesario, exponerlos. Rocío se convirtió en mi aliada secreta. Me pasó correos electrónicos antiguos, documentos de contabilidad, incluso mensajes que Mauricio había enviado a otros compañeros en los que planeaba su ascenso personal mientras minaba a quienes lo rodeaban. Con cada archivo que revisaba, sentía que recuperaba un poco de mi poder perdido. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente a la computadora y empecé a organizar todo. Hacía meses que había sentido que mi mundo se desmoronaba, que mis logros se minimizaban, que mis esfuerzos eran invisibles. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía construir una estrategia. No de venganza emocional, sino de protección y justicia. Laura, por su parte, no sospechaba nada. Continuaba con su rutina, publicando fotos sonrientes en redes sociales, presumiblemente segura de su victoria. Mauricio confiaba demasiado en su control. Y ahí residía mi ventaja, la sorpresa. La verdad, cuando se muestra con precisión, duele más que cualquier ataque impulsivo. Una semana después, comencé a acercarme a colegas con los que Mauricio había tenido conflictos. Historias, anécdotas y pequeñas pruebas empezaron a surgir. Me encontré con que no era el único que había sido manipulado. Otros empleados también habían sentido la presión, la humillación, el desprecio. Y lo mejor de todo, estaban dispuestos a hablar si alguien podía darles un marco seguro. Ese descubrimiento cambió mi perspectiva. Lo que antes era desesperanza, ahora era una misión. No solo se trataba de mí, sino de todos los que habían sido invisibles ante la arrogancia de Mauricio y la complicidad de Laura. Mi dolor se convirtió en acción. Decidí documentarlo todo. Cada mensaje, cada correo, cada interacción. Si algún día necesitaba defenderme o exponer la verdad, tendría evidencia sólida. Y no solo eso, cada paso que daba me devolvía la confianza, la fuerza que había perdido mientras Laura y Mauricio jugaban con mi vida emocional. Una tarde, mientras revisaba documentos, recibí un mensaje directo de Laura. Pensé que sería algo casual, tal vez una burla más. Pero lo que decía me sorprendió. Daniel,
sé que sabes demasiado. Esto no es lo que parece. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir. No se trataba de advertencia, era miedo. Su tono revelaba que, por primera vez, yo tenía control sobre algo en esta historia que había sido dominada por ellos. Y eso me impulsó aún más. Sabía que debía actuar con cuidado, con inteligencia, pero también sabía que cada movimiento me acercaba a una forma de justicia que no había sentido antes. El siguiente paso era entender a Mauricio. Necesitaba conocer cada movimiento, cada debilidad. Me sumergí en redes sociales, correos corporativos, patrones de comportamiento. Cada error, cada inconsistencia, cada pequeña grieta en su fachada era información. Y cada dato era una pieza en el rompecabezas de mi recuperación. Al cabo de 2 semanas, empecé a notar cambios sutiles. Laura comenzaba a evitarme en la oficina. Mauricio ya no tenía la misma seguridad absoluta en sus gestos. Incluso algunos colegas me miraban de manera diferente, con respeto, quizás con alivio. Sabían que alguien estaba empezando a contrarrestar la manipulación que habían sufrido. Esa sensación de control parcial era intoxicante. No había recuperado todo, pero cada pequeño logro me recordaba que no estaba derrotado. Que todavía podía construir algo más allá del dolor y la traición. Que podía salir de esto con dignidad intacta. Un viernes por la tarde, después de semanas de investigación, me senté frente a Rocío y compartí todo lo que había recolectado. Su cara reflejaba orgullo, pero también cautela. Sabía que este era solo el comienzo de un proceso que podía ser largo, complicado y emocionalmente agotador. Pero también sabía que, por primera vez, yo tenía el poder de decidir cómo se desarrollaría la historia. Cuando llegué a casa esa noche, encendí la computadora, miré por la ventana y respiré profundo. Milo, mi gato, saltó a mi regazo y ronroneó suavemente. Sentí que había recuperado algo más que información, había recuperado parte de mí mismo. Parte del Daniel que creía perdido, que no aceptaba la traición sin responder. Que no se dejaba aplastar por la manipulación de otros. Que podía levantarse incluso cuando todo parecía perdido. Y mientras escribía notas sobre los próximos pasos, supe algo con claridad: esto no terminaba en un mensaje, una amenaza, o un intercambio emocional con Laura y Mauricio. Esto era un juego de estrategia, sí, pero también un camino hacia mi reconstrucción personal. Cada acción, cada decisión, cada palabra cuidadosamente planeada me acercaba a un final donde yo no sería la víctima, sino el protagonista que recupera su vida. El dolor, la humillación, la traición, todo eso todavía estaba ahí. Pero ahora tenía dirección. Ahora tenía enfoque. Ahora, estaba listo para enfrentar a quienes creían que podían destruirme. Y lo más importante, esta vez, yo iba a escribir la última palabra de mi historia. La mañana del lunes llegó con un frío extraño. No era solo la temperatura lo que helaba mi pecho, era la anticipación, la tensión de saber que estaba a punto de iniciar algo que cambiaría por completo la dinámica de mi vida laboral y personal. Me vestí con cuidado, sin alardes, pero con la intención clara de que cada detalle contara, no un uniforme de víctima, sino un uniforme de estrategia. Camisa limpia, pantalones bien planchados, zapatos brillantes. Mi apariencia debía proyectar seguridad, control y determinación. Milo me miraba desde su sillón favorito, ronroneando como si él también entendiera que algo había cambiado en mí. Cuando llegué a la oficina, todo parecía igual. Mauricio estaba allí, con su típica sonrisa de superioridad, ignorando a quienes consideraba insignificantes, incluyendo a mí. Laura caminaba cerca de su escritorio, con esa expresión de confianza que yo sabía que no era genuina. Pero esta vez, mi percepción había cambiado. No iba a dejarme manipular. No iba a ser el blanco de sus juegos de nuevo. Esta vez, yo tenía armas silenciosas, información, evidencia y un plan claro. Mi primer movimiento fue sutil. Comencé a reorganizar mi espacio de trabajo, asegurándome de que todos los documentos que Rocío me había entregado estuvieran accesibles y protegidos. Cada correo electrónico, cada archivo, cada registro bancario estaba cuidadosamente clasificado. No podía permitir que la emoción me hiciera cometer errores.
Cada pieza debía estar lista para ser utilizada en el momento adecuado. Mientras lo hacía, sentí una mezcla de adrenalina y liberación. Por primera vez en meses, sentía que mi vida estaba bajo mi control. A media mañana, me acerqué a un colega de confianza, Javier, quien había sido testigo de muchas de las manipulaciones de Mauricio. Le dije que necesitaba hablar en privado. Nos sentamos en la sala de reuniones vacía, y le mostré algunos de los documentos clave, los correos y los mensajes que Rocío había compartido. Sus ojos se abrieron con incredulidad y, luego, con reconocimiento. Daniel, esto es enorme, dijo, bajando la voz. No sabía todo esto, pero ahora entiendo por qué estabas tan aislado. No debiste soportarlo solo. Sentí un alivio silencioso. Saber que alguien más estaba consciente, que había validación fuera de mi cabeza, me dio fuerza. Javier se comprometió a ser un aliado, a observar y documentar cualquier comportamiento indebido de Mauricio. No era venganza inmediata, era consolidar una base sólida que me permitiera actuar con precisión. Al volver a mi escritorio, Laura me miró con ese aire de superioridad que tantas veces me había irritado. Sonreí, con calma, sin mostrar mi interior, mientras ella pasaba de largo. Sabía que el tiempo de su confianza absoluta estaba contándose. Cada gesto que hacía, cada palabra que decía podía ser documentado y utilizado en mi favor. Y lo haría, pero con la precisión de un cirujano, sin emoción, solo hechos. Esa tarde, recibí un correo de Rocío con más información. Esta vez se trataba de transferencias de dinero sospechosas y correos internos que demostraban la manipulación sistemática de Mauricio hacia la compañía. Mi corazón se aceleró. Cada evidencia era una pieza más del rompecabezas. Pero también era un recordatorio de cuánto tiempo había soportado en silencio. Cada correo, cada transferencia, cada mentira cuidadosamente construida, había sido parte de una estrategia de dominación que yo había ignorado o minimizado por demasiado tiempo. Decidí que era momento de organizar todo en un solo archivo, una presentación clara que mostrara la magnitud del comportamiento de Mauricio. No solo para mí, sino para cualquier aliado que pudiera necesitar verificar los hechos. Cada correo, cada documento, cada mensaje era un testimonio de la realidad que él había creado. Al estructurar el archivo, sentí un poder que no había sentido antes. No era venganza emocional, era justicia documentada. La semana continuó con pequeños movimientos estratégicos. Observaba, documentaba y analizaba. Cada interacción de Laura y Mauricio era registrada. Sus errores, sus excesos de confianza, incluso los momentos en que intentaban manipular a otros colegas, quedaban anotados. No era paranoia, era preparación. La paciencia era mi aliada. Sabía que cada acción impulsiva podría arruinar todo, así que respiraba, planificaba y esperaba el momento adecuado. Un viernes, mientras revisaba correos antiguos, encontré un mensaje que me hizo sonreír con ironía. Laura había enviado un correo tratando de cubrir uno de los errores de Mauricio, mostrando miedo y complicidad. Guardé el correo como evidencia. No había necesidad de confrontarla inmediatamente. La verdad, cuando se revela con tiempo y evidencia, tiene un peso que ninguna excusa puede contrarrestar. Esa noche, al salir del trabajo, sentí un alivio silencioso. Había comenzado a recuperar el control sobre mi vida. No solo en la oficina, sino también en mi interior. Milo me esperaba en casa, como siempre, y su ronroneo parecía celebrar mis primeros movimientos estratégicos. Me senté frente a la computadora y revisé cada documento una vez más. Estaba construyendo algo más grande que un simple ajuste de cuentas. Estaba recuperando mi dignidad, mi autoestima y mi capacidad de decidir por mí mismo. El fin de semana fue una mezcla de preparación y autocuidado. Corrí por el parque, dejando que la tensión acumulada se disipara con cada zancada. Tomé notas, planeé los próximos pasos y reflexioné sobre lo que había aprendido. La paciencia, la observación y la preparación silenciosa eran más poderosas que cualquier confrontación impulsiva. Cada día que pasaba, Laura y Mauricio seguían creyendo que tenían el control. Pero el control real estaba en mis manos, silencioso, firme y calculado.
El lunes siguiente, volví a la oficina con una estrategia más clara. Comencé a hablar con otros colegas que habían tenido experiencias similares. No revelaba todo, solo ofrecía apoyo y escuchaba. Cada conversación me confirmaba que no estaba solo y que otros también habían sido víctimas de las manipulaciones de Mauricio. Esa red de comprensión y colaboración silenciosa se estaba formando, y yo era el punto central, el que había sido humillado y ahora comenzaba a transformarse en líder de justicia interna. Al final del día, mientras salía de la oficina, recibí un mensaje de Rocío. Estás haciendo lo correcto. No dejes que la emoción te domine. Cada paso que das te acerca a recuperar tu vida y demostrar la verdad. Sonreí. Ella tenía razón. No se trataba solo de Laura y Mauricio. Se trataba de mí, de mi valor, de mi dignidad y de mi capacidad de enfrentar la traición con inteligencia, no con desesperación. Cada paso silencioso que daba me acercaba a un momento en que la verdad sería innegable, y yo finalmente tendría el cierre que merecía. Esa noche, mientras Milo dormía a mi lado, comprendí algo esencial: la venganza más poderosa no es explosiva ni ruidosa. Es silenciosa, calculada, respaldada por hechos y estrategias. Cada sonrisa falsa de Laura, cada comentario arrogante de Mauricio, cada intento de manipulación ahora tenía un precio que ellos todavía no conocían. Y yo, después de tanto sufrimiento, estaba listo para cobrárselo con la justicia que merecían, pero sin perder mi integridad en el proceso. El lunes por la mañana, llegué a la oficina con un sentimiento que mezclaba ansiedad y determinación. Cada paso que daba resonaba con un propósito. Esta vez no era solo mi vida emocional la que estaba en juego, sino mi dignidad, mi credibilidad y la forma en que todos en la oficina me percibían. El aire estaba cargado con esa energía sutil que precede a un cambio radical. Incluso la luz fluorescente del pasillo parecía más intensa, más directa, como si señalara que este día marcaría un antes y un después. Mi primer movimiento fue acercarme a Javier, mi aliado silencioso en todo esto. Nos encontramos frente a la máquina de café, un espacio que usualmente parecía inofensivo, pero que ahora se transformaba en nuestra sala de estrategia. Sin palabras innecesarias, le entregué un USB. Dentro había una compilación exhaustiva, correos electrónicos, capturas de pantalla de transferencias sospechosas, conversaciones grabadas y toda evidencia que Mauricio y Laura habían intentado ocultar. Esto, dijo Javier, sorprendido, es increíble. Nunca imaginé que todo esto estuviera ocurriendo detrás de nuestras espaldas. Asentí. No quería dramatizarlo, pero sentí un impulso de justicia recorrerme el cuerpo. Era la confirmación de que no había estado imaginando nada, de que toda humillación, todos los insultos y desprecios tenían una raíz real y documentada. Durante la mañana, continué con un enfoque silencioso pero meticuloso. Cada interacción con Mauricio y Laura se registraba en mi mente y en mis notas. Cada gesto, cada palabra y cada intento de manipulación quedaba documentado. No era paranoia, era estrategia. La paciencia era ahora mi aliada más poderosa. Sabía que un movimiento en falso podría darles la ventaja, pero también sabía que la verdad, cuando se presenta con evidencia clara, es imbatible. Al mediodía, Laura pasó cerca de mi escritorio. Sonrió con esa confianza que siempre había intentado intimidarme, pero esta vez mi expresión era neutral, casi glacial. No había miedo, no había inseguridad. Solo había un hombre que estaba concentrado, que había encontrado la fuerza para reclamar lo que le correspondía, su dignidad. Laura notó el cambio y, por un segundo, sus ojos se abrieron, sorprendida de verme tan seguro. Caminó rápidamente, evitando contacto visual. Ese pequeño gesto me dio una satisfacción silenciosa que no había sentido en meses. Después de almorzar, me dirigí a Recursos Humanos con todo el material que había recopilado. Cada correo, cada captura de pantalla y cada registro bancario estaban listos para ser presentados de manera organizada. No se trataba de destruir a Mauricio por venganza, se trataba de establecer la verdad, de protegerme y de asegurar que nadie más en la oficina cayera en sus manipulaciones. La reunión comenzó con formalidad. El gerente de Recursos Humanos, Ana, escuchó cada detalle con atención y asintió mientras yo explicaba cronológicamente los eventos.
Mostré evidencia tras evidencia, construyendo un relato que era imposible de ignorar. La tensión en la sala era palpable. Ni Laura ni Mauricio estaban presentes, pero cada acción y documento que presenté los retrataba con claridad: manipuladores, deshonestos y abusivos. Ana se tomó un momento para digerirlo todo antes de hablar. Daniel, esto es serio. Lo que nos presentas aquí no es solo preocupante, es inaceptable. Necesitamos actuar. ¿Estás preparado para seguir adelante? Asentí, con la certeza de que no había vuelta atrás. Sí. Esto no se trata de venganza personal. Se trata de justicia y de transparencia. El miércoles, la noticia comenzó a filtrarse discretamente. Algunos colegas que habían sido testigos de la manipulación comenzaron a acercarse a mí, preguntando detalles y ofreciendo su apoyo. La percepción que tenían de mí como alguien débil y sumiso empezó a cambiar. La verdad, respaldada con pruebas concretas, tenía un efecto más poderoso que cualquier confrontación emocional. El jueves, finalmente, llegó el momento de confrontar a Laura directamente. No había confrontación explosiva ni gritos. Me acerqué a ella en el pasillo, donde solo nosotros estábamos presentes. Laura, necesitamos hablar, dije con calma. Todo lo que creíste ocultar ahora está documentado. No se trata de acusarte por emociones, sino de hechos. Cada correo, cada transferencia, cada intento de manipulación está registrado. Ella palideció. Su mirada buscaba una salida, una excusa, algo que justificara lo injustificable. Daniel, no es como crees, murmuró, pero su voz sonaba débil y sin convicción. No hay necesidad de excusas, respondí. Solo hay necesidad de responsabilidad. A partir de ahora, nadie más puede ser víctima de lo que yo soporté. Ese simple momento fue liberador. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo claridad. Por primera vez en meses, sentí que estaba tomando el control de mi vida, que mi dignidad ya no podía ser manipulada ni destruida por otros. A medida que pasaban los días, la oficina comenzó a cambiar. La percepción que los colegas tenían de Mauricio se transformó, los comentarios sobre mi supuesta debilidad desaparecieron. Laura, por su parte, se mostró distante y cautelosa. Sabía que cualquier movimiento en falso sería registrado y tendría consecuencias. El viernes, recibí un mensaje de Rocío. Estás manejando todo de manera impecable. No pierdas la calma. Cada paso que das solidifica tu posición y demuestra tu fuerza sin necesidad de confrontación impulsiva. Me senté en mi escritorio, respirando profundamente, y observé cómo Milo descansaba en su mochila, recordándome que había recuperado algo más que el control sobre mi entorno, había recuperado el control sobre mí mismo. Cada movimiento, cada estrategia silenciosa, cada documentación y cada registro era una afirmación de que no tenía que ceder ante la manipulación, el desprecio o la traición. Esa noche, mientras volvía a casa, sentí un alivio que no había sentido desde que todo comenzó. No era la victoria final, pero sí una victoria significativa, la restauración de mi autoestima y la certeza de que la verdad, cuando se presenta con paciencia y evidencia, no puede ser ignorada. Cada pequeño paso silencioso había comenzado a construir un camino hacia la justicia y el respeto que siempre merecí. En la madrugada del sábado, mientras escribía en mi diario, comprendí que la verdadera fuerza no reside en la explosión emocional, sino en la paciencia, la estrategia y la claridad de propósito. No necesitaba gritar para ser escuchado. No necesitaba humillar para recuperar mi valor. Cada documento, cada correo, cada conversación registrada era mi arma más poderosa. La venganza no estaba en castigar, sino en mostrar la verdad y recuperar mi vida. Y así terminó la semana, con la satisfacción silenciosa de un hombre que había sido herido, manipulado y despreciado, pero que ahora comenzaba a reconstruir su vida, paso a paso, con inteligencia, paciencia y estrategia. El próximo capítulo sería decisivo, porque la confrontación final con Mauricio y la confirmación de que mi dignidad había sido restaurada estaba cada vez más cerca. El lunes comenzó con la misma rutina de siempre, pero algo en el aire había cambiado. Caminaba por los pasillos de la oficina con paso firme, sintiendo cada mirada de los compañeros que ahora me veían de manera diferente.
No era arrogancia, era la confianza silenciosa de quien sabe que tiene la verdad y las pruebas de su lado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ana, de Recursos Humanos. Daniel, necesitamos tu presencia en una reunión. Es importante y debes estar ahí en una hora. El corazón me dio un ligero vuelco, pero no era miedo. Era anticipación. Sabía que esta reunión marcaría el cierre de todo lo que había estado construyendo durante semanas, la restauración de mi dignidad y la confrontación de la manipulación y el desprecio que había soportado. Entré a la sala de reuniones y encontré a Ana, al gerente general y, para mi sorpresa, a Mauricio y Laura. Sus expresiones eran tensas, forzadas. Podía ver cómo intentaban proyectar seguridad, pero sus ojos delataban ansiedad. La verdad tenía un efecto silencioso y devastador, y ellos lo sentían. Ana comenzó. Daniel, gracias por tu paciencia. Queremos discutir la situación y asegurarnos de que todo quede claro. Mauricio, Laura, Daniel ha presentado evidencias sólidas sobre varios incidentes preocupantes en la oficina. Mauricio abrió la boca, intentando responder con calma, pero su voz sonó vacía. Bueno, creo que hay algunos malentendidos. No son malentendidos, interrumpí suavemente. Cada correo, cada transferencia, cada conversación está documentada. No estoy aquí para exagerar ni para buscar venganza. Estoy aquí para que se reconozca la verdad y para que nadie más tenga que pasar por lo que yo soporté. Laura bajó la mirada. Sabía que cualquier excusa sería inútil frente a la evidencia concreta. Su sonrisa confiada de antes había desaparecido. La tensión en la sala era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Ana revisó los documentos y los presentó al gerente general. Cada página mostraba los patrones de manipulación y abuso, cada captura de pantalla mostraba la mentira, cada registro bancario revelaba intentos de aprovecharse de mi confianza. No había interpretación posible, la verdad estaba ante sus ojos. Mauricio, Laura, continuó Ana, esta evidencia es clara. Tendrán que responder por cada acción y se tomarán medidas para asegurar que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Además, Daniel será compensado por el tiempo y el estrés que esto le causó. Mauricio intentó protestar, pero su intento sonó débil y sin convicción. Podía ver cómo la seguridad que alguna vez proyectó se desmoronaba. Laura permaneció en silencio, su postura rígida, incapaz de negar lo evidente. Daniel, dijo Ana, dirigiéndose a mí, tu paciencia y profesionalismo han sido notables. Has manejado esto de manera impecable. Asentí, sin necesidad de palabras adicionales. Había trabajado en silencio, paso a paso, construyendo un caso sólido. La confrontación emocional que tanto temía nunca ocurrió. En cambio, la justicia silenciosa, respaldada por pruebas concretas, se encargó de todo. Después de la reunión, la oficina estaba impregnada de un aire diferente. Los compañeros que antes susurraban comentarios despectivos comenzaron a acercarse, mostrando apoyo y respeto. Cada gesto pequeño reforzaba la sensación de que había recuperado no solo mi dignidad, sino también mi lugar dentro de ese entorno laboral. Por la tarde, me quedé solo en mi escritorio, reflexionando sobre lo que había sucedido. La sensación era extraña, alivio mezclado con una especie de incredulidad. Durante meses, había sentido que todo estaba perdido, que la traición y el desprecio eran inevitables. Pero ahora, la verdad había salido a la luz, y con ella, la libertad de no tener que soportar más manipulación. Al regresar a casa, Milo saltó a mi regazo, como si supiera que su dueño finalmente había encontrado paz. Me senté en el sofá y abrí mi diario. Empecé a escribir sobre cada emoción, cada pensamiento, cada paso que me había llevado hasta este punto. No era solo un registro de lo que había pasado, era una afirmación de fuerza, un recordatorio de que podía superar cualquier situación que intentara derribarme. Esa noche, Laura me envió un mensaje. No era una disculpa, era una tentativa de conversación, una manera de suavizar la tensión. No respondí de inmediato. Sabía que no se trataba de una reconciliación, sino de un intento de manipular nuevamente. Mantener mi distancia era ahora parte de mi estrategia de autocuidado. Días después,
Recibí una notificación de Recursos Humanos. Todas las medidas correctivas se habían implementado. Mauricio fue asignado a otro departamento bajo supervisión estricta y Laura recibió advertencias formales. Además, se estableció un protocolo para que ningún empleado más fuera víctima de manipulación o abuso. La sensación de justicia fue silenciosa pero profunda. No hubo explosión de venganza, no hubo humillaciones públicas. Todo se manejó con paciencia, evidencia y claridad. La verdadera victoria no era demostrar quién tenía la razón, sino recuperar el control sobre mi vida y mi entorno laboral. A medida que la oficina volvió a la normalidad, la percepción que los demás tenían de mí cambió de manera definitiva. Ya no era el hombre que soportaba humillaciones y manipulaciones. Era alguien que sabía defenderse, que podía enfrentarse a la adversidad con calma y estrategia. La confianza que había perdido durante años se estaba reconstruyendo, pieza por pieza, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente fuerte. Por la noche, mientras Milo dormía a mi lado, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. La fuerza no reside en los gritos ni en la venganza impulsiva. Reside en la claridad de propósito, en la paciencia y en la evidencia que respalda la verdad. Cada pequeño paso que había dado, cada documento que había reunido, cada conversación registrada, había sido un ladrillo en el camino hacia mi libertad y dignidad restauradas. La semana terminó con un sentimiento de satisfacción silenciosa. No era un triunfo ruidoso ni un clímax dramático. Era la sensación tranquila y profunda de haber recuperado el control de mi vida, de haber demostrado que la justicia puede ser paciente y que la verdad, cuando se presenta con claridad y evidencia, no puede ser ignorada. Mientras me preparaba para dormir, comprendí que la historia no necesitaba un final explosivo. La vida real raramente lo tiene. Pero la sensación de victoria, de haber reclamado lo que es mío y haber enfrentado la traición con inteligencia, era suficiente. Cada vez que pienso en esos días, en la manipulación, en el desprecio y en la humillación, sonrío con la seguridad de que la verdad siempre prevalecerá y que nadie puede arrebatar mi dignidad si decido no permitirlo. El lunes siguiente amaneció con un aire diferente, más ligero, más limpio. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no había tensión en mi pecho ni ansiedad por lo que vendría. Había terminado una etapa que me había consumido durante meses, la traición, el desprecio y la humillación habían quedado atrás, y solo quedaba espacio para reconstruirme. Me senté con Milo en el regazo, con el café recién hecho, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin esfuerzo. No había necesidad de fingir nada. La sensación de libertad era palpable, una ligereza que no se logra de manera instantánea, sino como resultado de decisiones firmes, pasos calculados y la valentía de enfrentar la verdad. Durante la semana, enfoqué mi energía en mí mismo. Regresé al gimnasio con más determinación que nunca. Cada repetición, cada minuto en la caminadora, no solo fortalecía mi cuerpo, sino también mi confianza y mi resiliencia. Recordé cuánto me había descuidado emocional y físicamente mientras me perdía en la frustración y el dolor por lo que Ana y Mauricio me habían hecho. Era hora de reclamar no solo mi dignidad, sino mi bienestar integral. También retomé viejas amistades que había dejado de lado por culpa del trabajo y la relación tóxica con Ana. Conocí a nuevos amigos a través de actividades y clubes locales. Reencontrarme con gente positiva, motivada y sincera me recordó que el mundo no estaba lleno de manipuladores y traidores, y que había personas con quienes podía compartir y disfrutar la vida sin miedo a ser lastimado. El trabajo dejó de ser un lugar de tensión constante y se convirtió en un espacio donde podía demostrar lo que realmente valía. Mis proyectos comenzaron a brillar, no porque quisiera impresionar a Ana o a Mauricio, sino porque finalmente trabajaba para mí mismo y para mi crecimiento personal. Mi desempeño mejoró, mis ideas fueron escuchadas y respetadas, y cada pequeño logro alimentaba mi autoestima. Una tarde, mientras revisaba correos antiguos, me detuve en uno que había escrito semanas antes, lleno de ira y frustración. Sonreí ante la memoria de mi estado emocional en ese momento. La rabia era natural, pero lo que había hecho con esa emoción fue lo que me definió, la convertí en acción, en evidencia, en un camino para recuperar mi poder y demostrar la verdad. Recibí un mensaje de Laura esa misma semana.
Esta vez no había reproches, ni intentos de manipulación. Solo una línea corta. Entiendo ahora. Lamento todo y espero que encuentres la felicidad que mereces. No respondí. No porque me sintiera vengativo, sino porque no necesitaba su validación ni su arrepentimiento para sentirme completo. Mi vida ya no dependía de la aprobación de quienes habían intentado dañarme. La lección estaba aprendida, algunas personas nunca cambian, y nuestra paz no debe depender de ellos. La semana siguiente, una situación inesperada me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado. Mientras caminaba por el parque con Milo, me crucé con Ana. La vi detenerse, insegura, intentando acercarse con una sonrisa forzada. Mi instinto inicial fue apartarme, pero decidí observar. Sus ojos reflejaban algo que no había visto antes, un reconocimiento silencioso, una mezcla de culpa y sorpresa por mi transformación. Daniel, comenzó, dudando. No sé si esto es apropiado, pero, quiero decir que lamento todo. Realmente lo siento. Asentí con calma. No había rencor en mi gesto, solo aceptación. No era una reconciliación, sino un cierre necesario. La vida no siempre nos da finales perfectos, pero sí nos ofrece oportunidades para levantarnos y continuar. Ese fin de semana, decidí recompensarme. Reservé un viaje corto a la montaña, un lugar donde pudiera desconectarme completamente y reflexionar sobre todo lo que había vivido. El aire fresco, los senderos y la tranquilidad de los pinos me recordaron que el mundo es mucho más grande que los problemas que creíamos insuperables. Milo disfrutaba corriendo entre las hojas, explorando y viviendo sin miedo, y yo sentí cómo su alegría se contagió. Durante ese viaje, escribí largas cartas que nunca enviaré. Cartas a Ana, a Mauricio, a Laura, y a todos los que alguna vez intentaron menospreciarme. No era para humillarlos ni para vengarme, sino para liberar por completo cualquier rastro de resentimiento que aún pudiera quedar en mí. Cada palabra escrita reforzaba mi decisión de no permitir que nadie más controlara mi bienestar emocional. Regresé de la montaña con una sensación renovada. No solo había recuperado mi autoestima, sino que también había aprendido a establecer límites claros y firmes. No volvería a permitir que alguien abusara de mi confianza o intentara manipularme. La vida es demasiado corta para perderla en personas que no valoran nuestro tiempo, esfuerzo y emociones. Al llegar a la oficina, noté cambios sutiles pero significativos. Mis compañeros me miraban con respeto, algunos incluso me felicitaron por cómo había manejado la situación. La administración implementó nuevos protocolos para proteger a los empleados de abusos, y yo me convertí en un ejemplo silencioso de que la verdad, la paciencia y la evidencia son más poderosas que cualquier manipulación emocional. En mi vida personal, comencé a salir de nuevo. No por venganza ni para llenar un vacío, sino con la intención de disfrutar, aprender y conectar. Cada conversación, cada cita, era una oportunidad de practicar lo que había aprendido, ser auténtico, valorar mis límites y no comprometer mi dignidad por la aceptación de los demás. Una tarde, mientras caminaba por el parque, alguien se me acercó y me dijo: «Te he visto enfrentar todo eso con una calma que me inspira. Gracias por mostrarme que se puede salir adelante». Sonreí. Nunca había sido un héroe, ni buscaba serlo. Solo era un hombre que decidió tomar el control de su vida, enfrentar la traición con inteligencia y no permitir que otros definieran su valor. Esa noche, sentado en mi sala con Milo a mi lado, reflexioné sobre el año pasado. Todo el dolor, la traición y la humillación me habían llevado hasta aquí. Cada lágrima, cada momento de desesperación, había sido un paso hacia esta nueva versión de mí mismo, fuerte, consciente, independiente y seguro de su propio valor. Finalmente, comprendí que no necesitaba que Ana, Mauricio ni Laura me reconocieran para sentirme completo. La verdadera validación venía de mí mismo. Había sobrevivido a la traición más dolorosa y había salido más fuerte, más sabio y más preparado para enfrentar cualquier desafío futuro. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, sentí una profunda gratitud. No por lo que había sucedido, sino por la lección aprendida.
La vida es impredecible y a veces cruel, pero también ofrece la oportunidad de renacer, de construir, de crear un camino propio lleno de autenticidad y libertad. Y en ese momento, con Milo acurrucado en mi regazo y la brisa nocturna acariciando mi rostro, supe que finalmente había ganado algo que nadie me podía quitar, mi paz, mi libertad y mi dignidad intacta. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a que te suscribas al canal, des un me gusta y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias. Cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo y, si conoces a alguien que haya pasado algo similar, comparte esta historia con ellos. Nos ayudará a que más personas sepan que no están solas en esos momentos difíciles.